Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Utsiacame. En esta ocasión nos vinimos aquí en el monte, cerca de la ciudad de Tepic, donde vivo, a explorar, en busca de un fruto que se da en los montes. Y la fruta o el que venimos a buscar, pues se le conoce como pairari. Son bolitas de color verde, el cual pues tiene un sabor muy agrio. A ver si tenemos suerte, acompáñenos y para que ustedes conozcan el pairari. ¿Qué pasa, Cristian? Muchas cosas. Ah, sí hay. Miren amigos, encontramos pairari. A ver, préstame. Mira, estos son el pairari que les digo. Son como pequeños chícharos. Como les digo, pues ese tiene un sabor ácido, agrio, como si estuvieran probando el limón. Y pues vean, aquí está la mata, igual no se ve, pero de qué hay ahí. Y ya pues lo puedes acompañar con salecita, la embarras y vean, son el árbol, la planta que da el pairari. Vean las hojas y vean nada más cuánto hay. No hombre, apenas en su mero punto, mira. Ya nada más el pairari, mira. Eso es manjares de los dioses, Con esto si llegas ahí a tu casa, a tu pueblo, si te ven llegar, hombre, eres casi el hombre más rico del mundo en ese instante. Ven amigos, nuevamente este es el pairari que les digo. Ustedes se lo pueden comer con sal, pero en esta ocasión se nos olvidó la sal, así que directamente lo vamos a probar. Como les digo, está muy ácido, pues está muy bueno. Es como que si estuvieran comiendo mango en su etapa cuando están creciendo, cuando están tiernitos. Casi es el mismo sabor. Entonces pues no es que te la pases, sino que la tienes en tu boca, en lo que se le va quitando el sabor agrio, acidito. Y una vez que se le acabe, pues nomás escupes las semillas. El pairari pues son frutos silvestres que por ahí se dan en las zonas serranas o en los montes. Si los llegan a encontrar, pues no duden en probarlas. Mira otra vez, para no quedarnos, porque esta es una delicia. Nos tenemos que esperar un año para poder probar estas delicias. Pues nomás se da una vez al año. Entonces cada vez que nos las encontramos, pues aprovechamos, ¿no? Para saborearlas. Muy bueno. Una vez más. Entonces vamos a seguir aquí caminando en el monte. También estando aquí vinimos para aprovechar, para venir a cortar leña. Pues como saben, pues el gas está muy caro. Venimos aquí a buscar pedazos de leña seca, no venimos a cortar pues los árboles que están verdes. Entonces ahorita les mostramos la leña y ya pues vamos a hacer ahí en la casa una pequeña hornilla pues para calentar la comida y todo eso, que duran más, pues para ahorrarnos la gas. Mira, vean amigos, este es nuestro pedazo de leña. Ahí vamos poco a poco, se va a ir juntando.
Y pues así también es la vida en la sierra, con pura leña, ¿no? Ahí. Si quieres el leñador ese, lo quieres para los panes. Aquí sacudiéndoles, no nos vaya a salir un alacrán. Sí. Ay, amigos, también mostrarle esta planta. Cuando se está preparando el tejuino, se va a cortar estas pequeñas ramas, acompañado de ocote. Pues ahorita así va nuestra pequeña carga. Y ya pues lo vamos a echar en esta bolsa negra para que no nos vean. Ahí está, con eso. Bueno, pues ahí quedó la carga de leña. Y vean nada más, joya de atardecer. Y ahí al fondo abajo, la ciudad de Tepic, donde nos encontramos ahorita. Retomando, como les digo, pues vinimos a los Pairari y pues tuvimos mucho éxito. Encontramos mucho y pues la intención de que ustedes las conozcan. Si alguien sabe cómo se llama en español esa fruta, pues que ahí comente abajo, que los deje, pues para yo saber. Como les digo, pues nomás lo conozco en Wixárika. Y al fondo tenemos lo que es el volcán del Sangangüey, de aquí de la ciudad de Tepic. Ese atardecer rojizo, muy bonito. Vámonos, que ya nos vieron. Y antes, cuando recién nosotros llegamos a vivir aquí a la colonia, más o menos vivo para acá. Todo esto, lo que ven aquí, todo esto pues no estaba construido, era todo monte como aquí. Aquí podemos encontrar conejos, pues muchos animales, ¿no? Hasta así animales salvajes. Pues tristemente, pues, y cuando construyes casas, pues todos esos animales pues huyen, ¿no? Veíamos en esta parte muchos venados, siempre veníamos aquí a caminar. Veíamos venados así con sus bebecitos y todo, ¿no? Pero últimamente pues como ha estado creciendo todo, pues ya es más difícil toparse con este tipo de animales. Y ya pues la verdad fue una cosecha muy buena en la búsqueda de Pairari. Y pues a rato nomás llegar a la casa a separarlos bien, nomás los frutitos a separar de las hojas y a probarlas. Muy rico. Bueno, ahora me toca cargar la leña y pues vámonos. Listo con la carga, para que ya no me regañe mi mamá, ahora sí ya. Y ver, amigos, así ahora sí ya nuestra leña. Ya tenemos nuestra leña aquí calentando los frijolitos. Ya pues nos ahorramos el gas en esto. Ahora sí las delicias, nada más. Chulada. Voy a quitarle las hojas para que quede el puro fruto. Bueno, amigos, ya estamos en la casa y ahora así es como lucen los Pairaris. Nos fue muy bien, la verdad. Pues para comerlas pues no es necesario lavarlas así directamente como viene de la planta, porque pues si las lavas pues le vas a quitar ese sabor acidito clásico del Pairari. No sé si alcanza a notar en la cámara, pues brilla, no sé, como que brilla mucho, ¿no? Y ese es el sabor que tiene este fruto. Y ya como les decía, pues la podemos combinar con sal para el que dé más sabor. Ya aquí lo tenemos, amigos, y pues directamente a la boca, ¿no? Como les digo, esto es una delicia para la comida wixárika. Provecho. De verdad, si un día andan en el monte y si los encuentran, no duden en probarlas. Igual si no confían mucho, pues nomás 1 o 3 semillitas que prueben con eso. Y como les digo, ese toque de sal pues le da un sabor más extra. Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy.
Esperamos que les haya gustado, pues, y conozcan el Pie Rally. Nos vemos hasta un próximo video. Saludos, que estén muy bien.